tal amigos? Bienvenidos a nuestro nuevo podcast. Hoy tenemos un gran invitado para mí que ha sido también una parte importante de mi vida. Le conozco desde que tuve creo que mis 20 años, ¿no? Por ahí, sí. Más o menos, entonces es alguien importante. Como en algún momento yo lo conté en mi historia de que siempre me ha gustado conversar con las personas que están adelante de mí, que hacen las cosas bien. Entonces me ha ayudado mucho a ser la persona que estoy siendo hoy en día y es un muy buen amigo de la familia. Él es Javi Ortiz, muy buen amigo nuestro que tiene una gran historia que contar también. Javi, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por pensar en este cuerpito caribeño. Ya, exacto. No, Javi, creo que usted ha sido una persona que yo le admiro mucho porque muchas veces que hemos hablado, que hemos tenido la oportunidad de compartir, algo que yo he notado en ustedes mucho, el cómo de cierta manera tiene un enfoque de que esto quisiera hacer y lo veo tan enfocado que no importa lo que pase en el camino, pero yo sé a dónde quiero llegar. Ajá. Y la idea es tocar ese tipo de temas. Comenzar primero, ¿quién es Javi Ortiz? ¿En qué momento usted llegó a este país? ¿Cómo comenzó? Si nos puede contar un poquito de su historia. Seguro que sí. Bueno, yo llegué a este país en septiembre de este año, serían 24 años ya en este país, Wow, en Estados 24 Unidos. años. Sí, correcto. Ya han sido muchísimos años. Empecé en el área de Westchester County, que está de aquí como a una hora más o menos. Ahora vivo en el estado de New Jersey. Vine con mis papás, viví algún tiempo en Stamford, en Connecticut, y luego por cuestiones de trabajo, pues sí, me moví para New Jersey. Y desde ahí he hecho mi vida acá. Wow, qué chévere. Y creo que también dentro de ese tiempo ha conocido mucha gente que aporta, gente que a veces tal vez no, o sea, uno en la vida va pasando por muchas etapas. Creo que son etapas en la vida: la juventud, la madurez, el trabajo, Exacto. la farra, la diversión, los viajes. Creo que todo es una combinación perfecta de alguna forma, siempre le llamo así. O sea, antes mencionabas, por ejemplo, lo de el enfoque de alguna forma, y para mí eso es importante, es lo que a mí me haga feliz. Y si es que mi enfoque es en el trabajo, pues estoy 100% en mi trabajo, que es lo que me fascina. Si estoy con la gente y si es que hago un viaje con amistades, estoy metido de lleno porque es mi viaje, es mi aventura. Entonces, sí, en esa parte usted separa el tema ya, todo lo que es laboral. Totalmente. Y de la misma manera cuando está en la parte laboral, todo lo que es diversión y eso que lo dejo de por lado. Creo que en algún momento usted mencionaba cuando justamente entre las conversas a veces me gusta captar las cosas que a mí me aportan. Ajá. Entonces en algún momento conversábamos, hey Javi, ¿qué tal? ¿Has salido a pasear? Sabes que me han invitado, pero este año literal me he perdido y nadie ha sabido de mí porque estoy enfocado en esto. Sí. ¿Cómo pasó ese punto? Porque siento que no fue de un día al otro. Tuvo que haber pasado cosas en la vida, porque uno se va forjando poquito a poquito, uno va corrigiendo sus errores en la vida y dice, ok, esto como que no lo estoy haciendo bien, pero lo estoy reconociendo y lo voy a mejorar. Yo creo que es la convicción que tiene uno y cómo quiere uno hacer las cosas. Yo de mi parte te puedo comentar que son etapas. De alguna forma, cuando yo empecé a trabajar en lo que yo trabajo ahora, yo empecé como un vendedor, luego pasé a ser gerente, luego se me dio la oportunidad de que me hagan gerente del distrito y ahí es cuando me desaparecí por algún tiempo porque sabía que me tenía que enfocar. Luego que me dieron la parte del gerente del distrito, me hicieron gerente de operaciones para la franquicia como tal. Entonces tenía como dos roles, entonces tenía que estar bien involucrado en todas esas cosas. Entonces eso uno, separar todo y involucrarme en una cosa. Luego en algún punto cuando le conocí a Manny, en este caso, era otra época donde la gente me ayudaba, me sugería ciertas cosas y en ese entonces entendí de que tenía que enfocarme no solamente en el trabajo, pero parte de mi objetivo que era quizás terminar algo para mi retiro, que en este caso es una propiedad, un par de propiedades que están ahí que me van a ayudar en el retiro. Ahora estamos en otra época, que es, he regresado al Ecuador, entonces de alguna forma estoy en ese va y viene, porque trabajo remotamente en la compañía que estoy ahora, pero ya radicado en el Ecuador. Entonces entiendo ahora que tengo que hacer mi vida más fácil allá también, entonces tengo que enfocarme y de alguna forma me tengo que desconectar del resto, porque es lo que a la final me va a hacer feliz y eso es lo que de alguna forma hace la diferencia. Bacano, Javi. Javi, sabes,
bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos hace muchos años, pero en una plataforma bien bacana que era también el área social. Ahí es donde comenzamos, donde seguimos luchando por eso, por un cambio radical en el área social y todo eso, pero bueno, esa es otra historia. Pero sin embargo, o sea, desde ahí nosotros hemos podido conocernos, digamos, de alguna forma, o sea, hay plataformas donde uno se conoce a las personas y de dónde vienen y qué es lo que quieres hacer, y es lo que justamente nosotros llegamos a ese punto porque de alguna forma teníamos esa misma visión de una sociedad más digamos, más igualitaria, más chévere, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos grabando una conversa literal de lo que siempre hemos tenido. Sí, o sea, nuestras conversas han sido bien propositivas, bien bacanas para tratar de ayudar a la sociedad, cómo ayudarnos de unos a otros, y básicamente de ahí llegamos, ¿no? a trabajar juntos. Y bueno, y esa es la idea, básicamente de darles, digamos, ideas a la gente, a los migrantes nuevos, de dónde pueden comenzar, qué es lo que quieren hacer, básicamente en qué carrera. Y nosotros de alguna forma estamos haciendo algo que nos gusta, pero no necesariamente solamente trabajar, sino que qué es lo que vamos a hacer, digamos, con el producto del trabajo. Y es literalmente disfrutar la vida y ayudar a los demás. Y eso es lo que tú estás haciendo, básicamente. Tú eres ya un ciudadano del mundo. O sea, tú no se sabe en dónde estás cuando te llamo. O sea, estoy por acá, por no sé qué. Y es bien bacano. Entonces, Javi, básicamente es enfocarse a ese punto, a dónde nos vamos. Y básicamente desde ahí irnos, ¿no? Enfocarnos. Correcto. ¿Cuál es, o sea, digamos, planear en el futuro? Y eso es lo que tú hiciste, ¿verdad? Correcto. Sí, siempre yo creo que uno tiene que tener una visión y un objetivo, pero no podemos olvidarnos del mundo o de la vida que tenemos ahora pensando en ese futuro o en ese objetivo. O sea, hay muchas veces que uno, sobre todo yo, me he planteado, voy a hacer esto y en tal época va a ser todo lo que tenía pensado. Y a veces me he olvidado de lo que está pasando ahora. Entonces han habido épocas en la vida de que es bonito llegar a ese objetivo, pero no olvidarnos de lo que tenemos alrededor. Porque cualquier cosa nos puede pasar mañana. Eso no sabemos, nadie tiene la vida comprada. Y yo a veces sí hago ejemplos medio muy fuertes de alguna forma. Yo siempre trato de comparar en que si es que mañana nos tenemos que morir, y si es que mañana es esto, y quizás por una experiencia que yo tuve propia, y de alguna forma no fue nada bonito. Y ahí aprendí de que tampoco puedo estar solamente enfocado en lo que quizás pudiera ser mañana. Porque hoy día me puede pasar algo y hasta ahí llegamos. Entonces, vamos por esa situación. Pero sí, Manny, yo creo que cuando nosotros nos conocimos, yo siempre he estado más enfocado en la parte social y en la parte humana. O sea, muchas veces, digamos, el tener algo, el poder tener riqueza, el poder adquirir ciertas cosas, es bueno y es bonito, nos hace la vida más fácil. Totalmente. Sin embargo, somos humanos. Totalmente. Y sin esa riqueza, sin todos los extras que tenemos alrededor, seguimos siendo humanos. Totalmente. Y yo creo que muchas veces el problema que tenemos con los humanos de alguna forma es que buscamos la riqueza o la grandeza como nuestro objetivo final, cuando a la final debe ser el medio. Exactamente. Pues eso es algo que nos va a ayudar a hacer las cosas más fáciles. Pero el poder compartir, el poder ayudar, el ver una sonrisa en el resto de la gente, no todos tenemos las mismas condiciones, no estamos en un mundo de igual a igual, estamos en un mundo que tiene bastantes desventajas en cierta forma, y quizás simplemente son cosas de los sistemas. El rico quiere ser más rico, y yo personalmente no creo tanto en eso. Siempre creo que, vuelvo al ejemplo que yo les mencionaba, al final yo miré de este mundo y en qué queda toda esa riqueza. Claro, totalmente. Entonces, a veces siempre hay que buscar el poder compartir y el poder hacer las cosas de esa forma. Sí, por eso más la parte social. Totalmente, sí. Lo más importante, Javi, y es justamente como te decía, básicamente es una conversación, otra conversación más que nos va a quedar grabada. Sí. Básicamente, Javi, lo que yo sí admiro en ti, obviamente incluso llevas unos años menores a ti, pero he aprendido mucho de ti. O sea, pues el mismo muchacho que jugábamos en la calle, o sea, nunca nos debe de cambiar, o sea, el dinero o las riquezas o nada de eso, nos debe de cambiar de la forma que somos nosotros. O sea, porque alguien decía, si le das dinero o poder a alguien, solamente te va a demostrar quién es esa persona. Y básicamente, entonces, eso es lo bacano de este grupo, que hemos seguido siendo el mismo desde hace muchos años que nos hemos conocido, y
Y eso es lo más chévere. Y tú, Javi, ¿puedes compartir un poco eso de los momentos difíciles que tú hablabas de la juventud? O sea, a veces uno comete locuras de joven, ¿verdad? O sea, como todo, yo creo que sí. O sea, uno a veces en la vida, yo he tenido un montón de aventuras en diferentes partes, pero a veces hemos cometido también errores de alguna forma, como manejar con 2 o 3 tragos encima, algo que no está bien. Pero el momento quizás de la juventud uno no piensa tanto en eso, uno se cree invencible. Y son cosas que tienen que pasar en la vida. Yo creo que el mismo hecho de en algún punto haber venido a este país, empezar desde cero, empezar a conocer nuevas personas, nuevas amistades, cambia la cultura, no todo es igual. Se extrañan muchas cosas del país de uno, obviamente. Pero a la final yo creo que cuando uno empieza a buscarse opciones y cosas que hacer en el país, es algo que te puede generar y mucho, siempre y cuando uno no se desvíe. Una vez más, son 2 culturas y 2 ideologías totalmente diferentes en lo que vivimos en un país capitalista y en un país que no es capitalista, el Ecuador, pero tiene sus altos y bajos, duro. Yo creo que va en todo, o sea, desde los trámites que uno tiene que hacer acá, como los trámites que uno tiene que hacer allá. Y en cuestión de la parte difícil, yo diría que la familia, que es lo que uno más extraña, la comida, obviamente, cuando uno empieza por acá, y esos altos y bajos, porque aquí, o sea, si es que uno no cumple, no logra sacar para pagar el teléfono, el carro, la renta, o sea, aquí uno vive con esas presiones que de alguna forma han sido complicadas, han sido duras. Pero a la final, o sea, de que se puede lograr, se puede hacer totalmente. Y sin embargo, yo siempre recomendaría, que era lo que a mí me pasaba, era de que yo me envolvía mucho en los problemas y pensaba y al siguiente día el problema ahí mismo. Claro. Y son porque cosas, mientras más la pensaba, sí, más se demoraba, y cuando lo deja ahí, se soluciona. porque ya está ahí. Correcto. O sea, al final hay cosas que uno piensa que mientras más, o sea, es bueno buscar una solución, pero al mismo tiempo, vuelvo y repito, no ahogarnos en ellos, porque al final va a estar ahí, y en vez de ser reactivo, ser más proactivo y ver cómo se pudiera solucionar. Y aprovechar mejor ese tiempo. Totalmente. Creo que justo estábamos viendo, porque siempre, o sea, a mí me gusta influenciarme mucho de cosas positivas, de cosas que me vayan aportando en mi vida. Y justo veía un video donde decía, mira, dentro de mi mente ni siquiera hay una carpeta para guardar los problemas. O sea, dentro de mi mente está para guardar las cosas positivas y esto, pero los problemas no hay carpeta para eso. Ajá. Y claro, y a veces nos frustramos por cosas que tal vez son insignificantes, por cosas que de verdad no tienen por qué quemar ese tiempo, por qué quemar eso. Y a veces le paramos mucha bola a eso, cuando en realidad uno sí tiene que hacer las cosas bien, y las cosas, todo tiene solución. Todo tiene solución, excepto la muerte, como bien se dice, pero todo hay solución. Y yo creo que esa parte que justamente usted toca es parte también de la que yo pasaba. Por ejemplo, uno cuando es joven a veces piensa que nada le va a pasar, que todo está bien, y a veces, hay muchas veces no les gusta escuchar un buen consejo. Pero siento que a mí algo que me ha ayudado mucho es que desde peladito yo siempre estuve rodeado de este tipo de reuniones. Ajá. De las que son mayores a mí. Entonces siempre he estado ahí, siempre, tanto en mi anterior trabajo, tanto aquí, tanto en cualquier lado. Y a mí me ha ayudado a crecer mucho, me sigue ayudando a crecer mucho, y creo que me está formando a ser la persona que yo quiero llegar a ser. Entonces creo que esa es una parte muy importante que ha pasado en mi vida, y también yo creo que sería algo que usted podría compartir también, es quién formó a Javi Ortiz, quién estuvo detrás de Javi Ortiz. Muchas veces son los padres, muchas veces son una persona cercana. O sea, es lo que, de hecho, el concepto de esto, del nombre, que es tal palo, tal astilla, es porque yo soy un reflejo de mi padre. Muchos somos un reflejo de un padre, muchos somos un reflejo de una madre, somos un reflejo de un amigo, muchas veces de amistades, lo cual no sería el ideal, porque no todas las amistades son buenas. Hay amistades buenas, pero lastimosamente no todas. Pero siempre hay alguien que nos abre un camino, y como bien dicen, los hijos son la versión premium de los padres. Entonces, en este caso, ¿quién cree que fue una parte fundamental en lo que hoy en día es Javi Ortiz? Una parte fundamental, yo creo que fueron, yo digo, tengo 2 mamás, ¿ya? Una es mi abuelita y otra es mi mamá.
Correcto. Ya, las dos son mis mamás, las dos son las personas de... Mis papás emigraron, vinieron a este país cuando yo era un niño todavía. Wow. Entonces yo viví mis primeros años con mi abuelita. Ya, entonces ella fue como los primeros 6, 7 años yo estuve con mi abuelita. Wow. Y después mi mamá regresó al Ecuador y de ahí ya empecé a crecer con mi mamá. ¿Eso fue cuando tenía cuántos años? 7 u 8 años. Oh, es ya. cuando mi mamá ya regresó a Ya, vivir ya. en regresó de Estados Unidos a Ecuador y ahí es cuando empezamos a vivir juntos. Ya. ¿Y cómo lo tomó usted? Yo, a llorar. Porque siento que es un poquito... A llorar. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, por ejemplo, básicamente yo tuve 3 madres. Ajá. Fue mi abuelita, mi tía y mi madre aquí. Ajá. Entonces, para mí, por ejemplo, el día más duro de mi vida que de cierta manera yo me preparé es cuando falleció mi abuelita. Mentalmente ya me preparé porque ella sufría mucho por su enfermedad y yo sentía que tal vez lo mejor es que ya esté tranquila porque conmigo ha hecho ya un trabajo increíble. Si bien en ese momento no, o sea, yo a veces incluso, a veces yo llegaba, por ejemplo, ahorita todos me dicen Javi, y por eso Ajá. cuando yo llegué aquí, Javi se estaba mudando. Ajá. Javi, ¿por qué se va? No puede haber 2 Javis en la vida. Entonces, Sí. pero yo incluso, o sea, había un punto, o sea, de que yo era tan diferente a lo que yo soy hoy en día, tanto así que cuando yo entré a la universidad, yo me comencé a presentar con mi primer nombre, que es Jonathan. Ajá. O sea, todo el mundo me ha conocido como Javi, pero cuando yo dije como que yo quiero ser alguien diferente, siento que la persona que yo estaba haciendo de peladito no es lo que yo quisiera y como quisiera terminar, y hasta me comencé a presentar por otro nombre, Ajá. porque siento que el rato que falleció mi abuelita, o sea, no me tomó de sorpresa porque de cierta manera mentalmente me preparé, pero sí me afectó de cierta manera porque fue un cambio drástico para mí. El pasar de un día, el típico, a veces cuando somos muy jóvenes, a veces las madres, los padres te dicen, no salgas todos los días, Sí. cuídate, yo me preocupo por ti, cosas así, es como que le toma como que si lo estuvieran molestando. Pero el pasar de un día al otro, donde nadie te diga nada, literal como el dicho, no hay perro quien te ladre, y eso Ajá. me dolió mucho. Y ahí llegué a entender el verdadero significado de que al menos una madre esté esperando, te diga cómo te fue, ven a comer y ese tipo de cosas que parecieran que no suman, pero créanme que es increíble. Entonces para mí de ahí fue un cambio, o sea, de ahí sí básicamente se formó la persona y se sigue formando, que soy la persona hoy en día, pero siempre, a veces cuando algo me está saliendo mal o cuando a veces yo reconozco un error, esto me está haciendo mal, este tipo de cosas me vuelven a reiniciar y me dicen, ok, mira, tú estás con las personas correctas y te va a ir bien. Y siento que rodearse, tener gente que a uno le suma, es muy importante dentro de la vida. Como justamente usted lo menciona ahorita, que fue su abuelita, que casi las abuelitas son como una primera, segunda madre, pero que tienen un cariño inmenso hacia nosotros. Y eso es lo que... Y a partir de ahí, Javi, volviendo a la historia, cuando vuelve su mamá luego, ella se vive con usted hasta sus 16, que vuelven ustedes de acá. Sí, sí. O sea, se vuelven los dos. Sí, sí, entonces, no, o sea, a ver, regresó mi mamá, yo no había vivido con ella antes porque yo era muy niño y no recuerdo pues cuando mi mamá emigró para los Estados Unidos. Cuando ella regresó como a los por ahí 7 años, claro, vivimos juntos hasta los 17 más o menos. De ahí a mí se me ocurrió la brillante idea de emigrar a los Estados Unidos. O sea, esa fue su idea. Fue mi idea. Con mi idea se pegó mi hermana, Ya. ¿ok? Jessie, que es la segunda, y dijo, no, si es que el Javi se va, yo también me voy. Entonces, Ya, ella qué también vino chévere. acá. Y mi mamá nos envió a los dos para empezar. O sea, porque ella tenía la esperanza de que quizás nosotros con Jessie, digamos, después de unos par de meses, como que no queremos vivir en este país, mejor nos regresamos de nuevo al Es Ecuador. como un testeo. Sí, como entonces ella se quedó ahí unos 4 meses más, septiembre, octubre, sí, más o menos unos 4 meses, y en vista de que no regresábamos, Ya. entonces ella dijo con mi otra hermana, la menor, dijo, ya, pues nos tocó ir. Ya no volvieron. Ya no funcionó el volvieron. plan. Pensamos que iba a volver. No regresamos. Y ahí mi mamá y mi hermana menor vinieron a los Estados Unidos. Entonces de ahí estuvimos ya todos viviendo juntos prácticamente. O sea, mi papá, mis hermanas y todos. Ya empezamos a vivir juntos. Y luego, ya como a los 8 meses de haber llegado, ahí es cuando yo de nuevo, mami, creo que
nos tenemos que regresar. Creo que cometí un error. Y ahí me dijo, mijo, tú puedes ir solo. O sea, porque hemos hecho todo Vaya por esto. donde vino. Exactamente. O sea, no podemos estar aquí a tus expensas y a la final. No regresaste cuando Y yo después yo Exacto. o sea, a llorar un poco y aquí estamos. Y Entonces, ahí- a la final, sí, empezar nos metimos en esto ahora, o sea, a marchar se ha dicho. O sea, entonces, y aquí estamos. O sea, sí Y ahí fue. vamos, por ejemplo, al punto de que cuando, creo que, por ejemplo, a muchos, por ejemplo, yo que acabo de pasar ya el año, que es mi primer año aquí viviendo, Ajá. claro, el cambio, todo es a veces, y de hecho el día que yo llegué hacía un frío, que no tiene idea, creo que no me querían recibir. Entonces, cuando yo llegué, claro, o sea, uno, siempre es impactante esos cambios, siempre es impactante esos cambios, y a veces, por ejemplo, yo en este año siento que es un proceso de adaptarme, lo cual creo que lo he hecho bastante bien hasta ahora, pero siempre, ese año uno lo pienso, que estoy bien, que estoy haciendo, y justamente el momento que usted me dice, como que ya estuve aquí unos meses, luego me quería ir, pero ya luego uno dice, no, o sea, me siento bien, como que sigamos haciendo las cosas bien y luego veremos qué pasa. Ajá. Que como justamente usted ya tenía en su mente, muchos, mire, yo cuando en mi anterior trabajo, yo tenía mucha gente retirada de este país, nativos de este país, que se han ido a vivir a Ecuador, porque Ecuador lo tiene todo, Sí. lo tiene todo, pero no muchos se atreven, siendo latinos, siendo de volver a nuestro propio país, no muchos se atreven. Ujú. ¿Por qué nació esa idea, Javi? Porque creo que cuando vine acá yo siempre tenía eso de que quizás las condiciones no estaban listas para mí en ese entonces. ¿Qué condiciones? No tengo idea. Ya, así de simple. Y sin embargo siempre tenía en mi cabeza de que a mí me gustaría volver a mi país. Y yo siempre tenía eso en mi cabeza y a la final eso fue lo que... Creo que hace unos 6 años atrás empezó eso ya con más fuerza de que quería regresar. Mis jefes en ese entonces me habían dicho que no. Porque éramos una empresa, crecíamos, habíamos hecho todo juntos, o sea, con mis jefes, de siempre reuniones, de esto aquí, siempre estábamos el poder vernos. Y luego empezó, Javi, lo de el COVID-19, ¿ok? Y a partir de eso, originalmente, o sea, a mí de alguna forma me abrió las puertas, porque, o sea, estar en este país donde las cosas estaban bastante graves, nos tocó improvisar y empezar a trabajar desde las casas. Y desde ese punto, mis jefes ya me habían dicho de que yo no podía trabajar remotamente. Pasó lo del COVID, ya no me podían decir que no porque no había otra opción. Y de alguna forma trabajé 4 meses desde la casa. Y quizás se logró más de lo que uno tenía como expectativa. O sea, muchos como que pusimos de nuestra parte como para seguir en el negocio, sacar esto adelante y de alguna forma me dio alas de nuevo a mí como para poder intentar de nuevo con mi jefe y decir, mira, trabajé tanto tiempo desde la casa y las cosas no fueron tan mal. O sea, sí se puede hacer esto. Fueron mejor. Y se me ocurrió insistirle de nuevo y darle por ahí unos 3 años de gracia, que yo en mi mente era, me va a decir que sí, me va a decir. Y la cosa es que esa es como la Sí. ley de la atracción. Si ya lo pensé, me va a decir que sí. Sí, sí. Y a la final eso fue, a la final ya convencidos de eso, hace un par de años ya prácticamente se tomó la primera decisión, empecé a hacer mis cosas y sí, ya regresamos al Ecuador y ahora trabajando desde el Ecuador. Lo mismo que tú, mientras que tú entrabas, yo digo, no podía haber 2 Javis, yo de salida y aquí estamos ahora, siempre regresando porque mi compañía y como lo que tengo acá igual siempre tengo que regresar, pero ya estamos en esa época, en esa etapa ahora de va y viene, Pero bien. para esa época yo me acuerdo que, claro, el COVID-19 nos trajo muchas enseñanzas, mucho aprendizaje, o sea, mucho, por ejemplo, los que estuvimos, digamos, seteados en una ciudad, todo el mundo comenzó a amar más al campo, más afuera, y los que estuvieron más en el trabajo, todo el mundo comenzó a amar más a la casa, y así, viceversa también. Pero, y eso es lo que nos pasó, pero claro, cuando te pasó a ti eso, tú ya tenías las condiciones para ponerles al jefe, o sea, tú no puedes perder este elemento, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, claro, porque al final del día, o sea, cuando uno está enfocado en lo que uno quiere hacer, o sea, entonces lo hace tan bien que ya básicamente uno puede poner las reglas, digamos,
a cualquier sistema, digamos. Y eso es lo que tú hiciste, Ajá. que tú dijiste, bueno. O sea, verás, yo creo que ahí es que a uno le tiene que gustar lo que uno hace. Claro, exacto. Y yo creo que ya no se convierte en un trabajo más. Claro, exacto. Yo a veces hago más de lo que tendría que hacer. Right. Yo a veces leo mi contrato que dice, Javi tiene que hacer esto, esto y esto, y creo que hay una cláusula y todo lo demás. Ya. Right, exacto. Entonces, porque a veces no es lo que todo lo demás. Exactamente, no es solamente lo que te dicen que tienes que hacer. Claro. Y yo honestamente nunca me he sentido obligado a que esto se tiene que cumplir o tengo que hacer esto, sino que a veces yo veo más opciones y qué es lo que se puede mejorar, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Claro. Y no solamente en lo que a mí me compete y lo que son las cosas de mi trabajo como tal, de mi rol en la compañía, sino que veo por el resto. Entonces habrá cosas que yo puedo desarrollar como para beneficiarme yo, pero si veo que alguien más se puede beneficiar, yo no soy egoísta de ningún sentido. Claro, claro. O sea, en lo que tiene que ver sobre todo con mi trabajo. Entonces, al contrario, es como que más empiezas a hacer más cosas, claro, cosas que ni siquiera tienes que hacer, claro, porque es lo que me gusta. Claro. Entonces yo creo que ahí hubo un clic con mis jefes, porque de alguna forma no me tienen que decir qué hacer. Yeah. Lo que a lo mejor ellos estaban pensando que se tenía que hacer, yo ya lo estoy haciendo, pero porque me gusta. Y yo creo que desde ahí va eso. Entonces yo creo que ahora es más como la confianza. Ahora que yo regresé, le estoy mostrando ciertas cosas que estoy desarrollando, que estoy haciendo. Y mis propios jefes están asombrados, o sea, como, ¿de dónde salió esto y por qué? Y cuando ya veo, les explico la visión que existe de por medio, pues están sumamente contentos. Entonces, yo creo que esa es como fue la conexión perfecta, porque me encanta lo que hago, y viceversa. A ellos les encanta lo que yo les estoy demostrando como tal, y desde eso ha salido todo prácticamente. Sí, Manny. Sí. Oh, qué chévere, Javi, chévere. Creo que algo que aporta mucho de cómo tomar las cosas, porque muchas veces, a veces estamos haciendo cosas que no es lo que queremos, entonces nunca vamos a dar ni el 100%. Entonces, pero cuando es algo que nos gusta, el 100% es apenas el 1%, sí, literal. O sea, siempre, a veces también he escuchado en algún lugar que hay personas que son el 100 y otras que son el 110, en todo sentido, tanto laboral, personal, y creo que ese tipo de cosas es muy importante, tener ese tipo de personas en general. Y eso lo admiro mucho también. Otra cosa que también siento que es muy bueno, por ejemplo, si bien está muy enfocado en su trabajo, uno de los hobbies que yo comparto y a mí me encanta también es el tema de los viajes. Sí. Eso, yo me acuerdo mi primer viaje, que fue a los 20 años. Fue a los 20 años, fue todo inesperado, porque a los 20 años en mi trabajo me dicen, mira, tienes que tomar vacaciones urgente, porque si no tomas vacaciones hasta que se acabe el año, el otro año me tocaría darte el doble y no te vamos a dar el doble. Ajá. Así que ándate. Y yo no sabía qué hacer, entonces me pongo a averiguar qué hago. Entonces tenía ya una idea, pero de ahí nació la idea de las 7 maravillas del mundo. Que entonces dije, Brasil. En ese entonces hasta Brasil era mucho más barato que visitar que Perú. Estando ahí en Ecuador, no sé por qué, pero era más barato. Ajá. Entonces comenzó el viaje a Brasil. Y siento que el tener un viaje también nos abre mucho la mente. Sí. Y el primer viaje que yo tuve, o sea, yo veía desde el avión, porque tuve que hacer una escala en Chile. Entonces yo veía así la agricultura que tenían, como que cuando el avión iba bajando, yo dije, wow, o sea, ajá, definitivamente estoy lejos de casa, porque era muy diferente. Entonces ese tipo de cosas también, y hasta el día de hoy, que en cada ciudad o país que he visitado, o sea, es diferente la cultura y uno va aprendiendo de todo ese tipo de cosas. Y para mí viajar también es otra forma de aprender. Sí. Y creo que usted, Javi, es también un ejemplo de eso, que ha viajado mucho, y creo que también esa es una parte que ha formado a Javi Ortiz, de quién es, de cómo ve las cosas, y también porque muchas veces, nosotros nos encerramos de nuestra propia cultura, que esto es, pero si salimos, sabemos que hay culturas diferentes de este mismo país. A mí una de las cosas que me encanta es que tenemos de todas las culturas, absolutamente todas, y uno va aprendiendo un poquito de cada uno. Y también cuando uno va viajando, se abre la mente, y uno dice, porque por ejemplo en su caso que dijo, no, yo siempre he tenido en mente de Ecuador. Por ejemplo, cuando yo llegué a Madrid, no sé por qué, pero esa ciudad me decía, quédate aquí, no vuelvas. Entonces siento que cuando uno viaja, también uno dice, o sea, me siento de aquí, y ese tipo de cosas también lo ven enseñando. ¿Cuál ha sido, por ejemplo,
sus objetivos de viajes, lo hace yo por ejemplo, por ahora lo hago, por ejemplo, mi objetivo es conocer las 7 maravillas del mundo. En su caso ha sido como por su hobby, como por aprender de otra cultura. ¿Cómo lo ha tomado esa parte? Verás, Javi, yo creo que, o sea, de viajar siempre me gustó desde muy muchacho, se podría decir. Y en eso tienes razón, de cuando yo vine a este país, obviamente uno tenía esa nostalgia, el querer volver al país de uno. Y al principio yo volvía 2 veces, 3 veces al año al Ecuador. Y era lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y te das cuenta a veces que con los años, bueno, ¿qué más? Entonces ahí es cuando de alguna forma yo empecé a viajar y a conocer un poco más del mundo de alguna forma. Y me doy cuenta de que, o sea, el mundo tiene todo este diferente tipo de culturas, diferente tipo de personalidades. O sea que yo, por ejemplo, en algún punto, algo que a mí me impactó, y tú mencionabas las 7 maravillas, y en eso nos vamos a meter a Egipto, por las pirámides. Tú sabes que yo en el Cairo, yo casi lloro. Oh, wow. O sea, porque yo nunca había visto niños tirados en el piso, o que vengan y se te cuelguen de los pies, y que les des una moneda, o que les des algo. Yo nunca había visto tanta pobreza acumulada en un solo sector. Wow. Cuando tú dices, y era en el Cairo, cuando tú dices de que, o sea, el Ecuador para mí era un país del primer mundo, ¿ya? Wow. O sea, cuando me pongo a comparar y cuando empiezas a ver ese tipo de cosas, y tú aprendes un montón, Javi. O sea, hay cosas de que, o sea, no sé, son muchísimas cosas en los diferentes países. Tú ves, o sea, tú te vas a Qatar, te vas a Abu Dhabi, en cambio ves unas cosas que tú dices, Dios mío, o sea, tanto dinero en eso, o sea, es increíble. En un solo lugar. Entonces te abre los ojos a ver y experimentar de todo un poco. Y en eso tú vas a tener un montón de experiencias. Aparte de que yo creo que en nuestra vida, como te mencionaba, o sea, yo creo que la vida es una sola. Que yo creo que el ser humano y nosotros, el estar en este mundo, para mí este es el paraíso. ¿Okay? No creo que existe un paraíso después de esta vida, ¿ya? Yo creo que el paraíso es este. Totalmente. Y yo creo que el hecho de conocer... O el infierno a veces, dependiendo de cómo la vivas. Yo creo que el infierno está en tus propias acciones. A eso es lo que o sea, nos que es lo que tú claro, vives, que creemos en el karma, creamos en esas energías. Claro, tú mismo lo estás buscando. Claro, es porque tú mismo estás actuando de cierta forma que quizás claro. Vives del calvario en tu vida. Y un infierno, un paraíso. Correcto. Entonces, yo sí, por ejemplo, teniendo la oportunidad de estar en este paraíso, quiero conocer lo más que pueda. Se ha dado las condiciones de alguna forma, y mientras que yo pueda sacar provecho de eso y pueda conocer otros lugares, pues lo seguiré haciendo. Estamos enfocados en eso y me encanta. O sea, uno cuando viaja se desconecta, uno ve lugares impresionantes, algo que uno jamás imaginaría simplemente viendo en la tele, aunque ahorita todo es casi 4D, pero no es la misma experiencia. O sea, los sonidos, el viento, el aire, las brisas, o sea, son cosas que yo personalmente rescato muchísimo. La gente, las personas, las culturas, cada persona tiene lo suyo. O sea, te vas al Caribe y la música, la fiesta. O sea, te vas un poco a Europa, es un poquito más como que más cerrados, un poquito más herméticos, más... Hay de todo. Sí. Pero Latinoamérica, olvídate. Eso sí. Es Latinoamérica. Nosotros... Hay de todo un poco. Sí, se disfruta muchísimo. Fiesteros. Totalmente. Y a mí eso es lo que me encanta. Es viajar, hacer una parada, quedarme 2-3 días y seguir, y uno va conociendo más gente. Antes también tenía muchísimo esto, Javi, de que vamos a viajar en grupo. Right. Era la típica. Todo el mundo, sí. Llegaba la hora, nadie podía. Ya. Oye, y hablando de eso, Javi, eso de que nadie podía, es más que todo la limitación que uno pone. Porque ya que estamos en este país, bueno, y yo siempre hago una reflexión a esto. Cuando estamos en nuestros países, Ajá. Bueno, tú le culpas a todo, porque no tengo trabajo, porque mi familia, porque estamos en mi país, porque lo que quieras. Ajá. Venimos a otro país, como Estados Unidos. Ajá. Por el trabajo, por el esto, por mis contratos, por lo que sea. O sea, de alguna forma nosotros nos limitamos a un cierto... Ya ni siquiera es la cuestión económica. Ajá. Todo es más que todo la cuestión de abrirse mentalmente a las ideas. Entonces yo me he dado cuenta mucho
claro, hay situaciones para cada persona, para cada familia, pero en realidad es más que todo la decisión personal. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que, o sea, al final, cuál es tu prioridad, digamos? Entonces yo sí pienso que, digamos, los latinoamericanos, o no sé si a nivel general, nos ponemos límites de alguna forma. Entonces no es que no se pueda, sino que no se quiere. Correcto. Y entonces a eso es donde tú vienes, de eso de que es que quieres, pero no lo haces, ¿no? Correcto, o sea, siempre va a venir excusas para todo. Correcto. ¿Ya? Siempre. O sea, eso, excepto si decimos vamos a tomarnos un traguito, ahí sí, sí. aparece milagrosamente todo. No, pero sabes que en eso, Manny, o sea, no hace falta que viajes o vayas lejos. Claro, O sea, a veces a la vuelta de la esquina, aquí cerquita tenemos unas montañas, tenemos un zoológico, tenemos, y está de aquí a 10, 15 minutos, y cosas que quizás no hace falta todo eso. Pero a la final, Manny, ya cuando tú de alguna forma recibes muchos nos a la hora de, yo empecé a viajar solo. Ya, y esa es una parte, por ejemplo, en mi caso, siempre he ido solo. Ajá. Siempre he ido solo. Entonces, a los 20 años, una de las cosas que yo solía hacer, hago hasta ahora, por ejemplo, siempre veo videos de personas que ya han ido a los lugares que yo voy. Ajá. Y lo típico, en Brasil, peligroso. Brasil, peligroso. Yo Ajá. dije, madre, ya compré el boleto, ya nada. Entonces, pero de maravilla, para Ajá. nada, para nada. O sea, siempre creo que si a veces uno se rodea de esas noticias negativas, ya se va con eso. Y eso Sí. le va a pasar. Entonces yo prefiero ver las cosas positivas. Ok, voy a hacer esto. Y hasta las cosas que a uno le pasan. Por ejemplo, el día que yo me voy al Cristo Redentor en Brasil, ese día, en la parte de Copacabana, el día espectacular. Y ya como eso queda bien en la montaña, íbamos subiendo, y más neblina, y llovía, y yo así, no, mi dinero. Cuando ya llegué al Cristo no se veía nada, porque es tan grande que Ajá. se le veía solamente desde las rodillas para abajo. Ajá, ajá. Y así decía, para esto vine y no puedo ver nada. Entonces el guía me dice, oye, mira, habla con la del tour, a ver si te pueden reagendar para el viernes de la mañana, que ese día va a estar espectacular. Obviamente no me reagendaron, pero yo había visto videos en YouTube que si camino hasta tal parque, coges una buseta, por tanto, y te lleva allá. Vamos, Ajá, entonces ajá. ya era más a la aventura y ese tipo de cosas. O sea, el estar solo ya no depende también de, ¿quieres hacer esto? Sí o no. O sea, uno toma sus decisiones y hago lo que para mí está bien. Ajá. Entonces yo siento que también el lanzarme, el viajar solo para mí fue también, o sea, porque yo lo tomo así en la vida, porque por ejemplo, muchas veces acostumbramos a decir, ay, ¿qué opinas? ¿Crees que estoy haciendo bien? O sea, lánzate. Ajá. Lánzate, hazlo, y lo peor que te puede pasar, a veces yo me he puesto a pensar en este punto de mi vida, lo peor que me puede pasar es volver al mismo punto donde estoy. Correcto. Es lo peor Correcto. que me puede pasar. Entonces, para mí, el viajar ha sido un gran aprendizaje. Para mí, el viajar sigue siendo un gran aprendizaje. Y obviamente, ya desde ya, queriendo volver también de vuelta a mi país. Porque esta era una de las cosas que también luego me puse a pensar. Yo ya me he ido a ciertos países, después digo, pero yo vivo en una maravilla de país Sí. y no lo estoy recorriendo Sí, aquí. Entonces, sí. ya de ahí comencé a irme a ciertos lugares de nuestro país porque hay tanto que hacer en ese país que yo digo, wow, o sea, y hay mucha gente del extranjero que viene y los mismos que somos de este país no lo estamos aprovechando. Ujú. Entonces ya de ahí me metí a la idea de comenzar a conocer ahí mismo, a viajar dentro, porque es espectacular. Yo creo que lo tenemos todo y qué mejor que nosotros mismos para apoyar. Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo, Cuenca, para mí es una de las ciudades más Exacto. bonitas que yo he conocido. Sí. Y tiene de todo, o sea, fuera del clima, aunque ahorita está lloviendo mucho, pero tiene todo. O sea, vives tranquilo, vives en paz, tienes baños, tienes el centro histórico, ahora Exacto. tenemos el tranvía. Es Que espectacular. tú ves una ciudad europea que no le quita nada a nadie. Cuando yo llegué a Madrid, le dije, o sea, yo es Cuenca. Sí, Es Cuenca, totalmente. solo le falta el hornado, ese tipo de... Y es Cuenca. Pero literal, o sea, es Cuenca. Es tanto así que cuando yo llegaba de vuelta de Madrid a Cuenca, entonces yo era con mi tía, le digo, mira, en Madrid, así tal cual como lo ves, la ciudad, así es en Madrid. Ajá. Entonces yo veía la parte del centro histórico, muchos lugares muy parecidos que los encontraba en Madrid. Yo decía, mire, si ustedes todavía no han ido a Madrid, Madrid es así igualito, no hay nada de diferente, más que la gente, blanquitos. Ajá. Una cosa que yo noté allá, por ejemplo, claro, nosotros acostumbramos a comer el plato, Ajá. pero allá era
Las justo y tapas. exacto, lo justo y necesario Sí. y ya, entonces... Esos son los snacks. Claro, las tapas. Las tapas. Sí. Ya. Entonces sí, o sea, uno cuando en nuestro país mismo tenemos muchas ciudades bonitas, mucho que aprender, estamos rodeados de gente linda y creo que eso también es algo que yo también igual no me lo he sacado de la cabeza. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí, yo le decía a mi papi, no, es que a mí me encanta mi país, a mí me encanta y eventualmente yo llegué con la misma idea suya, Javi, o sea, Ajá. no me he sacado la idea de volver. Sí. No ahora, pero tal vez en unos años. Y bueno, decía, bueno, veamos qué pasa, porque muchos de los que llegan dicen eso al inicio, pero luego ya cambian de opinión. Ajá. Pero en mi caso, escuchándolo a ustedes, claro, por ejemplo, yo llegué igual. También el tema es que llegamos en una etapa diferente, porque muchos de acá vienen muy jovencitos. Sí. Entonces ya no tienen esa opción de ver el país allá, porque ya ni siquiera tienen muchos recuerdos del país. Ajá. Llegan muy jóvenes, entonces como que ya salieron del país y ya, o que dijeron ya no más. Pero yo voy muy de la mano con lo que usted decía, que yo salí de allá, hago mis cosas bien, todo está acá, pero yo siempre tuve la idea y no se la sacó, y hoy en día es claro, mientras yo entraba usted salía y así. Sí. Y creo que igual comparto mucha esa idea, porque para mí, a pesar de que yo he viajado a muchos lugares, Ecuador está en el top 1. Sí. Ecuador está en el top 1, creo que dentro de las islas hay una que a mí me encantó mucho, que es en Roma, que no me acuerdo el lugar exacto, el nombre de la ciudad, sí, donde estaba en la playa, pero era tan hermosa esa playa que, o sea, era como de película, o sea, es como Ajá. pues estuviera viendo un cuadro y yo así, wow, pero nada que envidiarle lo que tenemos en Galápagos, porque Es- Galápagos yo me quedé, wow, ¿cómo puede ser parte de Ecuador? Galápagos Sí. es de otro mundo. Es totalmente diferente. O sea, aparte de las especies, es otro mundo totalmente diferente. O sea, yo ahí también nunca lo había conocido, lo conocí el año pasado. Y cuando uno se da cuenta del potencial que uno tiene, pues uno se queda, o sea, sin palabras. Lamentablemente ahora, o sea, la inseguridad, como Manny sabe, tú sabes, Javi, yo en algún punto igual quería regresar es a Manabí, que es donde tengo mi casa y todo lo demás, pero Claro. empezaron esto de las vacunas, a un carpintero que yo tenía trabajado en la propiedad, le pusieron una vacuna y cuando ya les tocan a los tuyos y todo lo demás, pues lamentablemente Claro. son cosas que no están ayudando ni beneficiando al país. Yo sí te pudiera decir también igual, yo hice el movimiento, estoy de regreso en el país, vivo contento, estoy tranquilo, Cuenca es una ciudad recontra que tranquila, pero sí me preocupa un poco el resto del Ecuador. O sea, Totalmente. aparte porque a mí o sea, querer regresar o de alguna forma a Manabí sí me preocupa un poco. Claro, claro. Entonces esa es la parte que complica la situación. Sí, ahí viene mucho la situación de lo que nosotros hablábamos al inicio, de dónde comenzamos, cómo comenzamos. Comenzamos por luchar, digamos, por una sociedad más bacana, digamos así, Sí. ¿no? Para ir a visitar y eso. Y pues, lamentablemente todavía necesitamos, digamos, abrirnos un poco más la mente y ver la realidad versus lo que nos digan los medios, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sentido, sí tienes toda la razón. Y eso es lo que, básicamente, lamentablemente, las malas noticias te va a llegar más rápido que las buenas. Ujú, ujú. Y entonces eso es lo que nos está pasando en el país. Pero bueno, esperemos que alguna vez volvamos otra vez a ser, digamos, un país de turismo, un Ujú. país de desarrollo y en fin. Pero con todo y eso, no debemos delimitarnos, digamos, de alguna forma a hacer lo que nos gusta más. Y eso es un buen ejemplo de ti. O sea, tú nunca dejaste esa idea de vivir, digamos, disfrutar el mundo entero, y eso es lo que Ujú. estamos haciendo básicamente. Correcto. ¿no? Sí. Entonces, a nivel, volviendo una vez más, a nivel económico, Javi, o sea, tú dices que siempre debemos de comenzar desde joven, organizarnos para de alguna forma ser, digamos, económicamente, de alguna forma estar más solventes para nosotros poder hacer eso de la mudanza y todo eso. Tú puedes decirnos más o menos cuál es tu situación económica, digamos, o sea, no vas a decir números. Verás, pero- yo creo que toda persona tiene su historia diferente, ¿ya? Y cada quien, yo tengo amigos que muy jovencitos ya se casaron, han tenido hijos y ahorita están en mi edad y los hijos ya están yendo a las universidades y ellos están listos para empezar su segunda vuelta, ya, en esta vida. Claro. Tiene sus pros y cons, ya, o sea, como yo le veo de esa manera. Yo te hablaría de mi parte, por ejemplo, sí, tener esa estabilidad, o sea, viajar, conocer mientras que uno está joven.
tratar de sacarle provecho a la energía que uno tiene como para poder hacer eso, al menos para mí, trabajar y viajar y conocer y dedicarme lo más que pueda y disfrutar de mí mismo. Para mí esta es la época, ya eso es lo que ha pasado en mi situación como tal. Pero sí, o sea, tener una estabilidad de alguna forma hace las cosas más fáciles. O sea, tampoco quedarnos hasta muy viejos porque después el cuerpo y la energía no nos va a dar como para tratar de hacer y conocer diferentes cosas. Entonces yo creo que siempre es bueno como que buscar ese balance. Y sí, siempre buscar esa estabilidad, algo que con el futuro quizás te pueda económicamente no malgastar en las cosas que, o sea, tenemos un carro. Si es que la situación te da para un buen carro, dale. Pero tampoco buscar como el super carro como visión de vida. Porque uno en la vida, o sea, uno tiene que trabajar para vivir, pero uno no debería vivir solamente para trabajar. Ya, que es que cuando uno se pone esos objetivos tan hijo de mangas, que me parece súper bien, dependiendo la condición de cada persona, pero yo no quiero solamente vivir y estar para trabajar y trabajar, se me acaba la vida y... ¿Ya? Y ahí viene también los problemas. Por ejemplo, a veces nos hacemos nosotros problemas, no tanto por nosotros, sino por lo que nos dice la gente, por las sugerencias, por los comentarios. Y uno se empieza a buscar estos problemas que ni siquiera son nuestros. ¿Ya? Entonces, sí, o sea, concentrarse en uno, estar contento con lo que uno está bien. Si es que a uno le hace feliz eso, pues eso es lo que necesitas y ya, se acabó. Y de ahí, o sea, es más por ahí, man. Yo le veo de esa forma. Sí, hay mucha gente que básicamente es feliz ayudando a los demás. Sí. Se olvidó de su área económica, lo que sea. Totalmente. Entonces hay de todo en este mundo. Entonces, correcto. Lo más importante es enfocarse a ser feliz, enfocarse a disfrutar la vida en familia, en amigos. Y tú sabes, ¿cómo dicen los amigos son la familia que tú escoges? Sí, sí. Básicamente para ir ya concluyendo, básicamente ese aprecio de amistad y eso, que no se quede, más bien que se sume más y más en el futuro. Totalmente. Que podamos ayudar en, no sé, alguna vez desde otra plataforma, quizá de una plataforma hasta política, quién sabe, ¿no? Totalmente, Entonces, sí. Debemos de enfocarnos y ver cómo más podemos ayudar a la gran mayoría de la gente. Y eso es lo que nosotros debemos de enfocarnos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos también. A mucha gente de que llegaron hace poco y ahora son momentos difíciles también para los migrantes, más que todo nuevos. Y eso es lo que nosotros queremos de alguna forma decir, bueno, no tengamos miedo. El miedo al final del día es una sensación de los humanos, pero enfoquémonos más en lo positivo, enfoquémonos en que sí podemos y sí podemos disfrutar de nuestro país, del país de donde estamos, siempre respetando lo que hacemos. ¿Verdad, Javi? Eso es lo que nosotros totalmente de acuerdo, man. Sí. Felicidades, te va súper bien, eres un ejemplo para el resto de los jóvenes que se nos vienen a disfrutar la vida, ¿verdad? Muchas gracias, Manny. Sí, yo creo que es importante compartir estas cosas, porque a veces, por ejemplo, ahora el compartir y tratar de hacer que el resto de las personas tengan las cosas más fáciles de alguna forma. Yo te digo, ahora hice mi plan retorno y muchas cosas, pues tú puedes pagar al tramitador y ellos se encargan de todo, lo cual es perfecto. Claro. Pero hubo muchas cosas que yo sí lo quise intentar. O sea, uno, para ver la burocracia que existe. Claro. Dos, como para entender el proceso, ver en qué se puede mejorar, o sea, falta de información a la luz del día en todo el Ecuador. O sea, que si es que pudiera haber una lista donde uno pone paso 1, paso 2. O sea, en todo eso, por ejemplo, yo no vi, o sea, no había como esa cosa para poder registrar un vehículo, para poder hacer unas cosas. Yo me quedaba corto. Yo conocí todos los, ¿cómo sería? Donde hacen las inspecciones de el departamento de motores y vehículos. Hola. ¿Cómo es que se llama? La EMOV o lo que sea. La EMOV, que ya, en Cuenca. Conocí los 4 en un día. Oh, ya, porque ya. el uno y era no es que se quedan cerca. Aquí, vaya el otro acá. Y el otro queda no, por acá, no, ese solamente se hace acá. Y uno era, ok. Correcto. Entonces, esa falta de información, esa falta, o sea, totalmente otra historia. Pero también hay veces que la gente lo toma más con calma, más fácil, o sea, como que... Ya, exacto. No existe su urgencia, no existe ese apuro, o sea, son cosas y que yo creo que por eso mismo lo manejan de esa manera. Sí, o sea, totalmente otra historia. Pero sí, man, o sea, si es que uno puede ayudar y puede
hacer cualquier cosa para el resto de la sociedad y darnos una mano 100% contigo. Sí me gustaría de alguna forma, digamos, ¿Cómo está, Javi? siempre nosotros hemos hecho esos planes, porque no siempre uno puede estar, digamos, tener esa visión solamente personal o solamente familiar, incluso podemos tener a nivel social, a nivel más, digamos, más incluso regional. Y tú sabes que hay mucha gente que se ha dado la vida por los demás. Ajá. Y por qué no darles una ayuda a ellos también. Entonces, llegar a ese punto de ver, digamos, aglomerar más gente y cómo le damos más ideas, incluso aprender de ellos también. Entonces, alguna vez, ojalá podamos llegar a ese punto para poder ayudar más en la sociedad. Totalmente, Manny, 100% de acuerdo. Exacto. Sí, bueno, Javi, igual, agradecerle mucho por este espacio que compartimos, que, como le digo, la idea es llegar a jóvenes que siempre, en internet hay de todo, pero siempre encontrarse con un espacio donde decir tal vez, este tipo de dudas yo tenía, esto me gustaría saber, y tener al menos una idea, creo que aporta mucho. Creo que hoy en día tenemos el espacio que podemos, cualquier cosa que queramos, está, ok, lo voy a averiguar, porque de mí depende que quiera escuchar, que quiera ver, si solamente quiero ver entretenimiento o algo así, o simplemente al menos me gustaría tener una idea de lo que yo quisiera hacer. Entonces creo que ha sido un momento muy importante, que hemos podido compartir un poquito, y en el futuro pues esperemos estar compartiendo un poco más, con más experiencias y con mucho más que aportar para todos. Así que le agradezco mucho, Javi, por este espacio y gracias por todo. Seguro que sí. Gracias a los dos, Manny, Javi, un gustazo igual. Como tú dices, Javi, las redes está llena de oportunidades y cada quien consume lo que quiere consumir. A algunos les hará bien, a otros les hará mal, a otros quizás le llega un consejo, a los otros quizás no les interesa, pero al final ya depende de cada quien. Aunque todos seamos felices, pues estamos bien. Es como debería ser. Así que gracias por la oportunidad. Gracias, Javi. Sí, perfecto.